Bueno amigos, pues creo, no sé si es el noveno o el 10º capítulo de este serial que hemos dedicado al llamado pensamiento postmarxista, al análisis al análisis y estudio de propuestas de la filosofía de izquierda ante lo que podríamos denominar el tardocapitalismo o el modelo neoliberal de la globalización. Sabéis, los que habéis seguido el serial, en parcial o totalmente, que hemos dedicado una serie, al margen de la introducción, en la que expliqué por qué elegía unos autores y no otros. Nos hemos dedicado sobre todo a analizar el pensamiento político de Slavoj, el célebre Slavoj Zizek, al que dedicamos nada menos que 3 capítulos, Alain Badiou, Jacques Rancière, Toni Negri, acompañado por Michael Hart, en la medida en que los dos libros clave de la última filosofía política de Toni Negri están marcados por la concepción del imperio y de las multitudes como sujeto político, etcétera, y por lo tanto sumo a Hart, a Toni Negri y finalmente a el argentino Ernesto Laclau. Yo no tengo otro objetivo. Voy a intentar, hoy sí que me voy a alargar muy poquito y además voy a intentar ser lo más sencillo posible. Voy a explicar a grandes rasgos y casi sin papeles, solamente tengo aquí, lo podéis ver, el famoso libro de Laclau, el de Contra el Populismo, en cuya última epílogo, último capítulo célebre, pasa, o digamos que le ajusta las cuentas a sus grandes rivales a la hora de establecer una fundamentación general para el pensamiento marxista o postmarxista de nuestra era. Empieza con Zizek, sigue con Negri y analiza también críticamente, aunque con algo más de afinidad, a Jacques Rancière. Bueno, pues he estudiado mucho toda esta historia y al final me salían tantas páginas y tanto lío y es todo tan, no laberíntico. A mí me parece que esto es muy interesante y que se pueden elucidar algunas de las cuestiones fundamentales respecto al presente y al futuro del marxismo, ¿no? O de la teoría de izquierda como teoría crítica frente al capitalismo. Pero sí es verdad que de aquí saldrían libros y yo en YouTube no quiero ser especialmente pelma, así que me voy a conformar con una revista muy general a lo que hemos hecho en este serial y a mis conclusiones. Insisto que voy a intentar ser lo más breve posible. En cualquier caso, creo este trabajo que estoy realizando entiendo que pueda ser para minorías. Yo en cualquier caso no me considero el típico comunista, de hecho no soy ni siquiera comunista, no me considero el típico comunista que dice, bueno, somos unos cuantos que se nos oiga, ¿no? No, a mí la razón fundamental por la que yo, que soy una persona que se ha formado un filósofo que se ha formado sobre todo en el estructuralismo francés y en cierta teoría posmoderna y la teoría del discurso y todo este tipo de cosas, y no tanto en el marxismo y muy en especial en el marxismo ortodoxo con el cual tengo muy pocas afinidades. Sin embargo, he analizado, y ya lo dije en la introducción, a una serie de autores que a mí me parece que en su análisis y en sus propuestas son autores de ruptura. Lo que yo me he querido plantear a lo largo de este serial es si realmente es posible plantear una propuesta de alternativa al capitalismo, en tanto en cuanto hemos ido descubriendo, yo diría que desde los años 70, pero muy en especial desde la famosa recesión del 2008, que corremos el grave riesgo de que el capitalismo se suicide. Esto lo dicen incluso aquellos que lo que se plantean es: el problema no es ya si somos capaces de alumbrar una nueva sociedad comunista y repetir o no los errores del pasado, del estalinismo, etcétera, etcétera,
sino si el capitalismo es capaz de salvarse a sí mismo. Y la conclusión de muchos es que no, por miles de razones que tienen que ver pues, con las guerras, con el desastre ecológico, con el crecimiento de la desigualdad, con el descontrol de los flujos migratorios, con el crecimiento de toda una serie de concepciones de ultraderecha que parece que están generando un éxito electoral ciertamente preocupante. En fin, yo creo que es el momento de analizar seriamente si la filosofía de izquierda, el pensamiento de izquierda tiene futuro. Otros lo harán desde la economía, por ejemplo, estudiando a Piketty o gente por el estilo, que me parece estupendo, bueno, pues y desde otras disciplinas, pero desde luego en mi caso esto es pura filosofía política. He elegido a estos autores porque a mí me parece, a los que he nombrado, Sisse, Gramsci, Badiou, Negri, Laclau, porque a mí me parece, sin perjuicio de algún otro, como Judith Butler o algún autor por el estilo que hubiera podido entrar en esta terna, me parece que son autores que están haciendo, los que viven todavía, y alguno murió hace poco tiempo, ¿no? Pero me parece que a lo largo de su trayectoria han intentado afrontar la negativa a pensar lo político como algo que se ha ido extendiendo socialmente de tal manera que en tanto que ciudadanos nos ha recluido en la impotencia, es decir, en el sentimiento de que la señora Thatcher tenía razón cuando decía aquello de "there is not alternative", no hay alternativa. O Fukuyama cuando dijo aquello de que las sociedades de la libertad han vencido a las sociedades del poder y que la caída del muro de Berlín demuestra que el comunismo es un desastre, muy bien, perfecto. Pero la realidad es que la evolución del capitalismo contemporáneo genera la suficiente cantidad de sombras para que demos por hecho que es verdad lo que dicen algunos, incluso desde la derecha más rancia, de que algo del comunismo o del espíritu crítico de aquel fantasma que se llamó el comunismo está volviendo. Yo creo que algo que he conseguido demostrar a lo largo de este serial es que la cuestión no es que vuelve Marx yo diría que nunca se ha ido. La cuestión fundamental, luego otra cosa será si lo que vuelven son los restos de un naufragio que salen a flote y no sabemos cómo unirlos o si realmente vuelve con fuerza. Esto es más discutible. A mí lo que me parece es que a modo de conclusión fundamental de todo lo que hemos visto hay que tener clarísimo una cosa. Si queremos erigir una alternativa socialista entendida como una verdadera democracia profunda, frente a la evidencia de que el capitalismo, en contra de lo que dice el discurso neoliberal, asfixia la capacidad de la libertad y de la participación política de los ciudadanos, por cuanto hace depender del poder adquisitivo, del estatus socioeconómico, la posibilidad de realmente influir en los gobiernos, y esto está al alcance de muy poca gente, lo cual supone pues, una crisis brutal de la lógica de la representación democrática. Si queremos realmente que esa alternativa o esa propuesta socialista tenga algún tipo de viabilidad, hemos de plantearnos cómo adaptamos las viejas teorías de las revolucionarias o del proletariado clásico a un tipo de sociedad en la que es absolutamente evidente que el capitalismo ha mutado y que las formas de dominación y por tanto también las formas de la resistencia han evolucionado hasta el punto de que es imposible reconocernos en ellas disponiendo únicamente del utillaje conceptual de la teoría marxista o, si queréis, bakuninista clásica. Eso es lo que yo planteo, y lo que yo planteo es de qué manera podemos cambiar ese utillaje adaptando algunas viejas ideas y otras eliminándolas por completo para sustituirlas por otras nuevas, siempre con el objeto de presentar una teoría crítica del capitalismo. ¿Y qué entiendo por teoría crítica? Pues lo que yo creo que se viene entendiendo desde Marx, Nietzsche, Freud, y que explicitó
perfectamente Adorno a mitad de siglo, ¿no? Con la teoría crítica y la escuela de Frankfurt. Lo ha explicado también muy bien Foucault hace ya algunas décadas, pero muy posteriormente a la teoría crítica, a la escuela de Frankfurt. La función del filósofo es fundamentalmente analizar, o por lo menos del filósofo crítico, analizar la constitución de subjetividades, es decir, cómo se construye, cómo se adiestra, cómo se educa eso a lo que llamamos el sujeto, y de qué manera ese sujeto que ha sido constituido y que tiene una historia es capaz de responder con una iniciativa libre, propia y ciudadana ante pues los desafíos y las formas de dominación y de opresión que la sociedad plantea. Y si ese individuo, unido a otros, es capaz de, pues de alguna manera, plantear una ruptura o una transformación del sistema. Vale, a grandes rasgos, yo creo que Zizek, voy a empezar con Zizek. Slavoj Zizek es un autor muy interesante, muy divertido. En momentos de conferencias yo me he reído mucho con él, pero en última instancia a mí me parece que Zizek es irrelevante a la hora de establecer una teoría de la revolución o de la transformación social y del agente revolucionario. Estoy empezando con Zizek porque es con Zizek con quien empecé y con Zizek con quien empieza este capítulo en el cual Laclau les ajusta las cuentas. A mí me parece que Laclau tiene razón en lo fundamental. Es decir, el problema esencial que tiene Zizek es que cree, con todo ese odio, ese rechazo que tiene a la cultura de la corrección política y de la izquierda woke y todo ese tipo de cosas, creo que en última instancia su reivindicación del concepto de lucha de clases como instancia trascendental a la cual remiten todas las formas parciales de antagonismo que caracterizan a la sociedad, a mí me parece que es una teoría, pues está muy bien, pero yo creo que no lleva a ningún sitio, así de claro. Y voy a intentar explicarlo con un poco más de claridad. Vamos a ver, Zizek contempla el mismo problema que contemplan todos los autores, y esa es la razón fundamental por el que le he incluido especialmente, aparte de su fama y de su prestigio, de que es un tío que tiene muchísimos libros publicados y vende muchísimo y es un tipo influyente, ¿no? El problema fundamental es que, el problema no, la cuestión, el escenario de fondo dentro del cual nos movemos es el de la heterogeneidad. Yo creo que a partir de los momentos de madurez del llamado estado del bienestar, a partir de los años 60, cuando yo creo que se empieza a concretar de verdad la transformación del modelo capitalista, y accedemos a lo que se ha llamado el postfordismo, la sociedad tardoindustrial, la modernidad reflexiva, bueno, todo ese tipo de planteamientos que hablan de una tercera época o de una época postindustrial en Occidente. Evidentemente en Occidente sí, y no, por ejemplo, en China, porque se han trasladado las fábricas, como todos sabemos. Pero lo que es claro es que se ha producido una transición desde una sociedad fuertemente industrializada hacia lo que se ha venido a llamar una sociedad del conocimiento. Vale, esto ha dado lugar, vuelvo a lo del análisis de las subjetividades, a una tremenda heterogeneidad, a un laberinto de clases sociales, a una, ¿cómo diría?, una complejización de las demandas políticas, a un enrarecimiento, si queréis decirlo así, de las formas de antagonismo. Es decir, no podemos estar más lejos del modelo polarizado que Marx intuyó y demostró que se estaba produciendo en la revolución industrial del siglo XIX, cuando era muy evidente que todos los antiguos sectores de las sociedades gentiles, sectores muy complejos de muchas formas de estatus social, terminaban yendo a parar siempre a la misma forma de lucha de clase entre patrón obrero, etcétera, o entre explotador explotado, etcétera. Esa dualidad, esa polarización socioeconómica característica de la época de Marx, evidentemente no es la nuestra, y eso hay que asumirlo.
¿Qué es lo que dice Zizek? Pues que por detrás de toda esa heterogeneidad de propuestas, lo que está siempre a modo de escenario es la lucha de clases. Y todo lo que sea, como él no se cansa de decir respecto a la filosofía llamada la llama postmoderna, que contempla excesivamente esa heterogeneidad y tiende a ignorar la lucha de clases, es ideología, en el fondo está sirviendo a los intereses del capitalismo y, bueno, pues de alguna manera desatiende los parámetros esenciales de la teoría clásica y que es la verdadera y que es la que, bueno, pues Zizek no es exactamente un marxista ortodoxo, él coge chuparrueda de Lacan y de Hegel, etcétera, etcétera, pero yo creo que en última instancia su planteamiento no lleva a ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque yo creo que un planteamiento fuerte del antagonismo de clases hoy en día no es eficaz. No porque no haya clases, claro que las hay, y no porque no haya dominadores y dominados, claro que los hay, pero lo es fundamentalmente porque los términos del antagonismo no se pueden plantear desde la lógica de proletario patrono. Y él además yo creo que lo sabe. El problema es que cuando después empiezan a aparecer sectores sociales con demandas como las feministas, las ecologistas, no sé, los gays, etcétera, él sabe perfectamente que son demandas lógicas y razonables, pero que en última instancia él cree que un exceso de atención a esas demandas lo que genera es un oscurecimiento o un debilitamiento del planteamiento verdaderamente revolucionario. Y ahí la crítica de Laclau es tremendamente eficaz. Es decir, ¿qué es hoy en día una lucha política? Es decir, una reivindicación de salario a través de una huelga o de una negociación por parte de los sindicatos de una determinada empresa es una lucha anticapitalista, pues es posible que no. Y sin embargo, una reclamación por parte de una organización como por ejemplo Greenpeace para evitar la construcción de una segunda gran unidad del puerto en una ciudad como Valencia, a lo mejor resulta que sí que lo es, como lo puede ser una determinada reclamación LGTBI, depende. Es demasiado laberíntico todo para intentar hacer como hace Zizek, echar de la mesa a toda una serie de propuestas que él dice sí, están bien, pero estas solamente se solucionarán cuando tengamos una transformación económica, y eso vale para la socialdemocracia, que es un pacto con el sistema, y vale para las feministas, y vale para la LGTBI, etcétera, etcétera. Yo creo en última instancia que Laclau tiene razón cuando dice que Zizek está esperando a los marcianos. Es la crítica de la metáfora que utiliza y es curiosa. Es que yo no acabo de ver nunca cuando Zizek habla de que debemos volver a la lucha de clases y a la lucha económica y a la lucha proletaria, cómo hacerlo. Es decir, Zizek, que se presentó, por cierto, hace años a las elecciones en Eslovenia, no parece creer ni defender la forma partido, no parece simpatizar demasiado con fórmulas como las de los foros sociales aquellos de Porto Alegre y demás que surgieron con los nuevos movimientos sociales en la época de los indignados y todo este asunto, de principios incluso del siglo XXI, no parece tener grandes afinidades con ellos. Yo en última instancia no acabo de saber nunca qué es lo que propone Zizek como forma de, bueno, ya que no hay que articular nada heterogéneo, lo que hay que olvidar es la heterogeneidad y volver a la lucha de clases y plantear la lucha obrera de nuevo, me parece muy bien, pero no sé cómo pretende hacerlo. Y da la impresión, y en esto creo que Laclau tiene razón, que Zizek ha cogido el concepto de acontecimiento de Alain Badiou, de su amigo Alain Badiou, para, de alguna manera, con esa tendencia un tanto cómica, un tanto sarcástica que él tiene, decir, bueno, pues en el momento que se produzca una gran tragedia, pues yo qué sé, podría valer la pandemia y este tipo de cosas que Zizek analiza muy astutamente, muy hábilmente y muy cómicamente en YouTube o en sus conferencias o en los periódicos. Al final algún tipo de acontecimiento de este tipo generará un revolcón en el tablero y en la relación de fuerzas, y a lo mejor gracias a eso acabamos con el capitalismo, pero sinceramente no sé muy bien cómo. Y no me apetece mucho plantearlo porque Zizek tiene una extraña afición a coquetear con el desastre. Es decir, parece como que le guste desear que pase algo muy gordo porque dice que eso es lo que va a hacer que las masas despertemos y a partir del desastre nos planteemos trabajar en común, volver a lo común. Eso es una cosa que dicen muchos Zizek.
A mí me parece un tanto inquietante, pero sigo pensando que es que está esperando a los marcianos, es decir, parece que esté esperando ese acontecimiento. Esto no es algo que yo diría de Alain Badiou, que me parece un autor muy digno y muy interesante, menos divertido que Zizek, pero en última instancia un autor interesante. Se me olvidaba decir, por cierto, que yo creo que Zizek tiene un problema fundamental y os lo digo para los que le leáis, como yo que lo he leído bastante. A mí me parece que Zizek, el problema fundamental que tiene es su background. Es decir, Zizek es un autor que tiene un background espectacular y ahí podríamos meter a Marx, Althusser, papá. Bien, en última instancia yo creo que Zizek tiene se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Uno es Lacan y el otro es Hegel. Yo lo siento, señores, son dos ontologías incompatibles. A mí me parece que tienes que forzar mucho a Hegel y tienes que forzar mucho a Lacan para que terminen diciendo lo mismo y converger en una teoría que es la tuya y que yo en general la veo incomible. Lo siento, pero o tremendamente indigesta, porque es que me parece, insisto, que son dos lógicas completamente distintas. Lacan es un psicoanalista estructuralista, y Hegel es la culminación del movimiento del racionalismo que lo lleva mucho más allá del kantismo, ¿no? Entonces es que me parece que es como juntar, iba a decir peras con manzanas remedando a aquella señora. Bueno, estaba pensando en juntar agua y aceite o yo que sé, fuego y agua, no lo sé, pero en cualquier caso me resulta muy difícil encajarlo y cada vez que leo a Zizek me resulta tremendamente irritante esa mezcla porque no soy capaz de asumirla y además me parece que me está engañando. Bueno, Toni Negri. Con Toni Negri y con Hart hay... perdonad, estaba hablando de Badiou. No, en el caso de Badiou simplemente... A mí Badiou me parece un tipo muy serio. Está muy bien lo de lo del tema del acontecimiento, está muy bien estudiado. Badiou, de lo que viene a convencernos es de que detrás de los acontecimientos verdaderamente políticos, que son aquellos que son capaces de alguna manera revolver el tablero y poner en cuestionamiento las formas cristalizadas institucionalmente de la dominación en nuestras sociedades, son producto de la voluntad, es decir, de sujetos que colectivamente deciden unirse y pues establecer un espacio de debate y de lucha y de resistencia. A mí esa idea me gusta, está de alguna manera no, de todas las maneras te está diciendo que no hay teleología revolucionaria, que no es seguro de ninguna de las maneras ni altamente probable que las formas de opresión y de desgracia creadas por un sistema de dominación lleven a las clases oprimidas a rebelarse y que no hay otra que establecerlo voluntariamente, es decir, decidir que no queremos vivir de esta manera y que bueno, pues queremos de alguna manera establecer una forma de resistencia y alumbrar un tipo de sociedad diferente a esta en la que vivimos. A mí eso me gusta, el problema es que después ya cuando Badiou empieza a manejar la ontología platónica para decir que el verdadero ser no es el de Heidegger, es un gran crítico de Heidegger, por cierto, sino las matemáticas y demás, a mí ya empieza a no cuadrarme. Le veo a Badiou demasiada antipatía por esto de la heterogeneidad supuestamente posmoderna y prefiero pasar a Negri. A mí me parece, yo sí que soy de los que cree que Imperio y Multitud de Negri y Hart son el capital del siglo XXI. Yo sé que esto es una provocación y molesta a alguna gente, me da lo mismo, completamente. A mí me parece que como análisis diagnóstico del tardocapitalismo, de la globalización neoliberal, etcétera, son dos obras magníficas y de una potencia intelectual y una finura de análisis absolutamente brutal. Yo puedo entender que se diga, como dice en ocasiones Laclau, que el entusiasmo de Negri es, pues no sé si dice que es impresentable, pero que él no lo acepta. A mí me gusta el entusiasmo de Negri porque creo mucho en eso que dice Gramsci de el optimismo de la voluntad, en cualquier caso. A grandes rasgos, Negri lo que plantea
es que en la sociedad del conocimiento, tal y como ha ido mutando el capitalismo contemporáneo en Occidente, el modelo que se ha impuesto es el modelo digital, las tecnologías están generando subjetividades, formas ideológicas, formas de comunicación y formas de producción completamente nuevas, y eso está dando lugar a formas de resistencia. El capitalismo se ha hecho rizomático, se ha hecho informático, se ha hecho deslocalizador, y de igual manera las formas de resistencia van por ahí. Es decir, se han hecho rizomáticas, se han hecho digitales, y digamos que lo que realmente nos va a hacer fuertes como antagonistas a un modelo basado en la dominación es nuestra propia heterogeneidad. La cuestión es, entre muchas formas diferentes de sujetos, cómo establecemos la articulación. ¿Cómo somos capaces de establecer una convergencia de fuerzas que se pretenda que se constituya como una auténtica crítica y forma de combate frente a lo que Negri y Hart llaman el imperio? Y aquí viene siempre el gran problema con Negri. Él habla de la inmigración, que los flujos migratorios están desbordando los modelos de Estado-nación y, generan una serie de efectos de trasvase cultural que son inasumibles por el sistema. Él habla del precariado, habla del cognitariado, como todo ese tipo de trabajadores que se han apoderado realmente de los medios de producción, cosa que no pasaba con las fábricas en el siglo XIX, y que por lo tanto están, pues no sé si a un paso o a dos, de apoderarse también no ya del medio, sino del contexto, de la propiedad de esos medios, de los cuales el capitalista y el especulador son absolutos vampiros, más que nunca. Todo eso está muy bien, a mí me parece muy interesante, pero creo que la Clau a día de hoy tiene razón en lo fundamental. Él dice, hablando de Negri, Dios proveerá. Seguramente se burla también de cierta propensión, no sé si cristiana, pero sí un poco franciscanista de Tony Negri. En cualquier caso, creo que da en el clavo en una cuestión. El gran problema es que Tony Negri, cuando habla del proceso revolucionario, es incapaz de explicar de qué manera se va a producir la articulación entre las fuerzas heterogéneas que ha construido el sistema. Él dice que el sistema no, que ha ido construyendo el capitalismo, pero que de alguna manera vienen a constituir las fuerzas revolucionarias. Y no lo dice, y no dice cómo se institucionaliza, porque en el modelo de Negri, que es heredero del antiguo modelo de Spinoza, hay siempre una tendencia a pensar que espontáneamente esos flujos aparentemente informes terminarán cristalizando en formas institucionales. Negri no parece simpatizar con la forma partido, sí simpatiza con propuestas como las del Foro Social de Porto Alegre y aquellas manifestaciones de los antiglobalización o los alterglobalización, etcétera, etcétera. A mí eso me parece muy positivo, pero es verdad que Negri se resiste siempre a ofrecer formas de articulación, es decir, cómo hacer cristalizar movimientos de ciudadanía, movimientos auténticamente políticos para de verdad hacerle daño al imperio y quebrantar o resquebrajar de alguna manera la lógica que lo sostiene. Yo soy muy partidario de la era Negri. A mí me parece importantísimo. Creo, en cualquier caso, que Negri tiene un problema que creo que tienen también los demás autores a los que he venido analizando, excepto Zizek, que para mí se cae antes. Yo creo que el gran problema de lo que plantea Negri, más allá de no querer explicitar las formas de concreción del movimiento social, es que es excesivamente positivo o optimista, aquí sí lo digo, a la hora de juzgar la dirección, él cree, emancipatoria que van a llevar los movimientos sociales de las clases desfavorecidas del mundo. ¿Por qué? Pues porque no sé de qué manera Negri puede, pues no pido garantizar, pero así al menos prever que esos movimientos van a ir en la dirección que desea una persona, como es mi caso, defensora de los derechos humanos, de la igualdad y de todo este tipo de cosas, cuando luego resulta que esos movimientos
en gran medida dan lugar, esos movimientos, o al menos ciertos estados de malestar que se manifestarán en los bares o en las calles o en los periódicos, pero que están realmente en una sociedad como la española y que dan lugar a Vox, que dan lugar a Bolsonaro, que dan lugar a Trump. Mi gran problema es que no sé de qué manera alguien como Negri puede explicar con su teoría por qué cuando han pasado ya, pues creo que son 13 o 12 años del 15M, Occupy Wall Street y todo este tipo de movimientos, en mi opinión, muy positivos y muy admirables, y que yo creo que han hecho mucho y han conseguido cosas, y sobre todo han cambiado formas de conciencia, y sin embargo ahora parece que vivamos en la otra parte del movimiento pendular. Y a mí me parece que Negri es incapaz de explicar por qué sucede eso y de qué manera los movimientos sociales del comunitariado, el precariado, etcétera, etcétera, nos van a llevar a pedir pues más feminismo, menos agresión sexual, menos explotación, mejores salarios, propiedad incluso socialista de los medios de producción y todo ese tipo de cosas que nos gustan tanto, cuando lo que estamos viendo es más bien una fascistización general de la sociedad, con un personaje como Donald Trump, al cual se le pide más autoritarismo, más castigo a la inmigración, más machismo, más prostitución incluso, a cambio de promover los intereses de las grandes empresas y de las grandes corporaciones. Es decir, justo lo contrario de lo que está planteando un autor como Negri o de lo que deseo yo. Bien. A mí me encanta Negri y Harter y soy muy partidario de su lectura y de su conocimiento. Sí digo que creo que el planteamiento de la hegemonía, tomado de Gramsci pero cambiado, variado y adaptado a la actualidad, de Ernesto Laclau, en el cual vemos como una demanda parcial se termina volviendo universal, todo aquello que dice después en los últimos años sobre el populismo y los significantes flotantes, aquello del viva Perón, para intentar, bueno, en Podemos lo hemos visto con los de arriba, los de abajo, la casta y todo este tipo de cosas, que de alguna manera pueden promover una corriente popular de adhesión hacia un determinado partido político o una determinada corriente que de alguna manera sea capaz de encauzar un estado del malestar, en este caso sí, bien dirigido hacia pues, los grandes dominadores o favorecidos del sistema, las autoridades políticas en la medida en que siguen los intereses de aquí, por ejemplo, el IBEX 35, etcétera, etcétera. A mí en ese sentido, Laclau me parece que es un autor tremendamente, yo no sé si es mejor o más genial que Negri, esto no es un partido de fútbol, pero sí que me parece que es lo suficientemente honrado como para decirte, señores, experiencias como Syriza y Podemos pueden marcar un camino. Y en ese sentido sí que me parece relevante. Él no tiene nada contra el Foro de Porto Alegre, contra las ONGs y contra otras formas de, vamos a decir, resistencia, antagonismo, trabajo de cuidado mutuo entre los ciudadanos, pero, y desde luego no circunscribe la acción política a la forma de partido, que él sabe que ha fracasado muchas veces. Pero, y sin embargo, Ernesto Laclau sí está alimentando la posibilidad de que desde la forma de partido seamos capaces de articular toda esa heterogeneidad de demandas que nos permita entender que hay un enemigo común, que hay unos significantes que nos pueden unir y que podemos, desde el esfuerzo colectivo bien organizado, dar lugar a propuestas que mejoren la sociedad, que introduzcan propuesta social. Bien, acabo. Que no me quiero alargar. Yo creo que estamos asistiendo a la clausura definitiva del marxismo entendido como teleología. Es decir, a mí me parece que hay que acabar ya de una vez con la idea de que la lucha de clases va a terminar produciendo el apoderamiento del proletariado, de los medios de producción, y eso necesariamente va a llegar al socialismo. Quien quiera sostener eso es muy libre. A mí me parece que estamos perdiendo el tiempo y que estamos apuñalando un cadáver, sinceramente. El capitalismo ya no es lo que se deriva de esa forma de razonamiento. Será peor, igual o mejor, pero desde luego es diferente y yo diría que infinitamente más complejo que el capitalismo que conoció Marx, que por cierto también lo explica, con tanta fortuna y tanto acierto lo explico, ¿no? Me parece que
el materialismo entendido en su versión más simple, es decir, lo que lo mueve todo es la economía, la lucha de clases, etcétera, etcétera, está empezando a estar muy claramente superado desde Gramsci, y la influencia de Gramsci, cuya sombra es muy alargada y en la actualidad se nota, a mí me parece que debe indicarnos algo. Yo creo que es imposible, en una sociedad del conocimiento como es la nuestra, establecer una distinción tajante al modo de infraestructura / superestructura, de tal manera que podamos plantear, señores, hay que cambiar la economía, y cuando cambiemos la economía cambiaremos las formas ideológicas represivas. A mí me parece que estamos ya más allá de eso. Yo creo que en una sociedad como la nuestra es imprescindible no someterse de forma taxativa y reduccionista a este análisis, y que tenemos que analizar las formas culturales en tanto en cuanto son también formas productivas, o tenemos que analizar eso a lo que llama Foucault y Tomanegri el biopoder, en tanto en cuanto el capitalismo, si algo consigue, es ir extendiendo siempre sus nichos de mercado. Y en ese sentido lo que está logrando es convertirnos en sujetos productores, incluso cuando no estamos en la fábrica o en el centro de trabajo. Y ahora mismo yo estoy grabando para YouTube, y eso forma parte también del sistema y del apoderamiento en clave mercantil de una lógica que ya es también productiva dentro de la vida no laboral. A mí me parece que debemos, en ese sentido, acabar con el materialismo en el sentido simplista, igual que con el teleologismo. Si vamos a seguir en esa lógica dentro del marxismo, no nos hará caso nadie, sinceramente, o seremos 4. Creo que se está planteando en la izquierda actual lo que yo llamaría el regreso de la voluntad, conceptos como el de acontecimiento de Badiou, o conceptos como el que diferencia política y policía en Jacques Rancière. A mí me parece que introducen la idea de que la acción política es contingente, y contingente quiere decir que puede generar acontecimientos fundantes, es decir, acontecimientos que den lugar a una transformación, pero no salen de la necesidad del sistema, es decir, no van a aparecer necesariamente esos movimientos si no hacemos que nuestra voluntad, y perdonadme si parezco kantiano, no me importa parecer kantiano, si la voluntad no los hace aparecer, no aparecerán. Tenemos que formar esos movimientos. El malestar está, la dominación está, las clases sociales están, aunque la Clau te diría que incluso las clases mismas se construyen en el movimiento crítico. Lo que tengo claro es que la voluntad vuelve a ser importante cuando queda eliminado el mecanicismo de la historia y de la teleología marxista y demás. Esto no significa que hayamos de volver al sujeto trascendental kantiano ni nada por el estilo. Significa que hemos de recordar que somos ciudadanos libres en la medida de nuestras posibilidades, y que depende de nosotros, de nuestra voluntad y de nuestro deseo de unirnos para cuestionar un modelo el que sea realmente posible recuperar la política, ¿no? Y nada más, ya que he dicho esta última frase que me parece relevante, creo que debemos volver a pensar políticamente y salir de la impotencia. El partido político que se creó en España y que tanta agitación fue capaz de crear, y tanto odio y rechazo y deseos de destrucción ha generado en la derecha española, y no solo en la derecha, sino yo diría también en el PSOE, me estoy refiriendo a Podemos. Esta criatura tan interesante, tan equivocada en muchas cosas, pero tan fascinante como experiencia, como experimento de ciudadanía, diría yo, utilizaba un eslogan que a mí me parece que hay que analizar en toda su profundidad. Sí se puede. Yo creo que sí se puede no es solo sí se puede cambiar el mundo. Claro, ¿qué quiere decir eso? Pero antes de eso incluso sí se puede volver a pensar en cambiar el mundo. Es decir, sí se puede volver a pensar la política, y a eso ha colaborado muchísimo gente como Ernesto Laclau o Toninegri o incluso Badiou, o Zizek o Rancière. Por eso los he analizado en este serial. Un abrazo a todos, ha sido un placer, y ojalá que este mensaje en una botella que lanzó al océano llegue a algún buen puerto y pueda interesar y ayudar a alguien. Muchas gracias.